Shalom, saludos queridos hermanos y amigos, especialmente los que nos están viendo a través de YouTube, que es una congregación grande que tenemos ya más de 26.100 personas ya están suscritas a nuestro canal. Muchas gracias a todos los suscriptores. En esta ocasión vamos a presentar la segunda, vamos a presentar el segundo tema de la serie que ya les anuncié, que he titulado los grandes capítulos de la Biblia o los grandes capítulos de las Escrituras. Y hoy tenemos un capítulo, digamos, un poquito que no se usa mucho, ¿verdad? Es de la Torá, pero sí tiene un sentido grande y profundo para nuestros días. Usted sabe que uno de los ancianos de los apóstoles nos exhortó, ¿verdad? En sus escritos, a que seamos fieles y bueno, muchos tipos de exhortaciones, pero algunas especialmente para la asamblea. No vamos a entrar en todos los detalles, ¿verdad? Hay muchas cosas que se pueden decir, pero hay uno que dice que hay pecados de muerte y hay pecados de no de muerte. Ustedes saben eso, ¿verdad? Entonces, respecto a los pecados que son de muerte, dice él que no hay que orar por ellos. Porque, bueno, porque sí, porque ya si están cometiendo ese pecado, es un pecado de muerte. Claro, hoy día no se aplica la muerte literal, ¿verdad? A los pecadores que cometen ese tipo de pecados. Así que el tema no es ese. El término de si mueren o no mueren, ese es otro tema. Pero lo que quiero es presentar evidencias de la Torá, de la Sagrada Escritura, respecto a esa definición, pecados de muerte. ¿Qué cosas son pecados de muerte? Muchas veces me han hecho esa pregunta. ¿Cuáles son los pecados de muerte? Necesitamos aclarar eso, me dicen. hay dos pecados de muerte que no están en este estudio, porque están en los escritos apostólicos, ¿verdad? Escritos de los Shelichim, de los enviados. Y hoy solamente vamos a considerar este capítulo de la Torá. Pero como preámbulo voy a mencionar los otros dos que no están en el tema de hoy. Uno es blasfemar contra el espíritu de santidad. Y ya hemos explicado muchas veces que eso significa atribuirle al Satán las obras que realiza el Mashiach. Ya ustedes saben, ¿verdad?, de qué se trata eso, cómo el Mashiach reprendió a los fariseos por ese asunto. El segundo pecado de muerte se menciona en el libro de los Hebreos, que consiste en rechazar al Mashiach. Wow. Después de haberlo conocido. Uy, es terrible. Lo dice allí, no vamos a leer eso ahora porque eso no está en el tema de hoy, se me olvidó la mente de momento. Fuera de esos dos pecados de muerte, hay muchos otros pecados de muerte, que es lo que vamos a mencionar hoy. Algunos de esos pecados son cometidos por miles de personas hoy día en el mundo. Estoy hablando del mundo en general, ¿verdad? No estoy hablando de la congregación ni la iglesia. En el mundo, algunos de esos pecados que vamos a ver, condenados clara y contundentemente por la Torá como pecados de muerte, están siendo cometidos por mucha gente, incluso algunos supuestos cristianos. Incluso algunos supuestos judíos. Digo supuestos porque yo no sé si en verdad son genuinos o no, ¿verdad? Pero el Padre lo sabe. Bueno, pues eso es lo triste, hermanos. Por eso es que presento el tema de hoy, para que la gente aprenda, el mundo en general que nos está escuchando, que en realidad esos pecados que vamos a mencionar no son cosas livianas. No son cosas de que, bueno, a mí me parece que no son pecados, a mí me parece bien, ese tipo de cosas que uno oye por ahí, ¿verdad? ¿Dónde dice que eso es pecado? A ver, dicen ellos. Pues sí, lo dice en algún sitio, eso es lo que vamos a ver hoy, ¿ok? Bueno, vamos a empezar mostrando el documento. Aquí va. Levítico 18. Los pecados de Kenaán.
ese es el nombre original, la forma original del nombre Canaán. Canaán es Kenaan en hebreo. Ok. Al final aquí está la conclusión clara y contundente de lo que queremos decir. A menudo mi mamá me preguntaba a mí mismo, pero ¿cómo es posible que Dios, en aquel tiempo usábamos así ese título también, como todo el mundo, que Dios mandara a Israel a destruir a las tribus de Canaán para darle esa tierra a Israel? Y lo destruyeron a todos. ¿No sería eso un abuso? Y yo pues en aquel tiempo que no tenía el conocimiento que tengo ahora, pues a veces me costaba trabajo, digamos, dar una respuesta razonable, ¿verdad? Hoy día lo veo sencillo, es sencillo. ¿Por qué? Pero no vamos a contestar eso ahora. Al final lo dice clarito. Vamos a ver cuáles son los pecados que caen en esta categoría. Guaydaber, Levíticos 18, ya lo dije, ¿verdad? Verso 1 dice, Guaydaber Yahweh el Moshe Lemor, y habló Yahweh a Moshe diciendo, Daber el Bene Israel, Ua Amartam Alehem, Ani Yahweh Elohechem, habla a los hijos de Israel y di a ellos, yo soy Yahweh su poderoso. O sea, esa es su firma. Eso es que no, quiere decir que no es Moshe el que está hablando ahí. No son ideas de Moshe, son ideas y expresiones del Todopoderoso, nada menos. ¿Ok? Entonces, el verso 2 dice que Maase eres Misraim, Asher Yeshavtem ba, Lota Ase, Ujemase eres Kenaan, Asher Amim me vi, Etchem Shama, Lota Ase, Uvejukotem, Lota Ase. Como hace la tierra de Misraim, o sea, que moraron ustedes en ella, no harán. O sea, no hagan como hicieron o como hacía la tierra de Misraim. Y como hace la tierra de Kenaan, cuando dice la tierra se refiere al país, a la gente, a los habitantes, que yo conduzco a ustedes allá, no harán. Y esos estatutos no harán. Es una traducción literal exactamente lo que dice el hebreo. Está diciendo que no debemos hacer o digamos vivir como vivían los egipcios, los de allá en el tiempo, ¿verdad? Está hablando de Israel directamente, en el tiempo en que Israel estuvo en Egipto, ¿verdad? Y que tampoco debemos hacer como hacen los cananeos, los habitantes de Kenaan. Esa es la introducción del capítulo, ¿okay? Que no debemos hacer como hacen ellos. Y aplicándolo al tiempo moderno, pues no debemos hacer los que ya hemos restaurado las raíces hebreas de nuestra fe, los que hemos sido restaurados a la adoración de Yahweh, que es la adoración más antigua, no la adoración del cristianismo, que es moderna relativamente, no la adoración del judaísmo, que es más antigua que el cristianismo, pero todavía es moderna en comparación con la adoración de los hebreos antiguos. Nosotros acá estamos tratando de restaurar la adoración de los hebreos antiguos, desde Abraham para acá, o antes tal vez, pero principalmente desde Abraham. Ahí está. Por lo tanto, se nos exhorta a nosotros también indirectamente a no actuar, no conducirnos como se conduce la sociedad en la que vivimos, que está bastante corrompida. ¿Ah? Y sé que ustedes pueden concordar conmigo en esa apreciación. La sociedad, hermanos, la sociedad moderna en que vivimos está bastante corrompida, por no decir totalmente. En realidad no es totalmente. Hay muchas cosas buenas en nuestra sociedad. Hay muchas creencias buenas también. Hay muchas prácticas buenas. ¿Ves? No todo está dañado, pero hay muchas prácticas también corruptas. Y hay personas corruptas que no se conforman ahora con practicar los pecados que a ellos les da la gana practicar, sino que también quieren imponer en la sociedad de que todo el mundo acepte eso. Y ya lo hemos dicho otras veces, ¿verdad? Espero que no se cansen de escucharlo. Ahora hay individuos que quieren imponer, o sea, lograr que el gobierno imponga leyes relativas, por ejemplo, al homosexualismo, al aborto y otras cosas por el estilo, y que se imponga como ley de que eso está bien, que se puede permitir el matrimonio homosexual, por ejemplo, para que es algo que suena mucho hoy, ¿verdad? En las noticias.
Entonces ellos quieren que toda la sociedad se atenga a eso, a aceptar la manera de ellos vivir, de que eso está bien, que se puede hacer, que eso no es pecado. Pues no, señor, no tenemos que aceptar esa imposición. ¿Por qué? No porque nos parece simplemente, sino por lo que vamos a estudiar ahora. Mencioné esas dos cositas, pero hay más, hay mucho más. En términos de pecados, me refiero a muchos otros pecados de muerte. Bueno, vamos a ver el verso 4. Ok, verso 4. Et mishpataita ase et jukotaim yishmeru la lechet bahem ani Yahweh Elohechem. Mis derechos obrarán ustedes, hablándole a Israel. Mis derechos obrarán y mis estatutos guardarán ustedes, andando en ellos. Yo Yahweh su poderoso. Otra vez estampa su firma ahí, que esto no lo dice Moshe, esto lo dice Yahweh, su poderoso, su Elohim. ¿Ok? Mis derechos obrarán y mis estatutos guardarán. En otras palabras, para nosotros está la Torá. ¿Ok? ¿Qué es la Torá? Bueno, la palabra Torá significa instrucción. Y en segundo lugar significa enseñanza. Y en tercer lugar significa ley. Así que estamos hablando de todas las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, comenzando desde Bereshit, o sea, de Génesis. ¿Okay? Eso es la Torá. Claro, hasta Devarim, que es Deuteronomio. De ahí para adelante, pues los demás son profetas. Vamos a ver el próximo verso, verso 5. Ushmartem et chukotai we et mishpatai asher ya'ase otam ha'adam wa chayha bahem ani Yahweh. Otra vez están para su firma ahí. Y guardarán mis estatutos y mis derechos, los cuales hará el hombre y vivirá en ellos, yo Yahweh. Ahí está. Hermanos, nos enseña esta palabra de que los estatutos y los derechos, los mandamientos de Todopoderoso son para que vivamos. ¿Okay? No es para que muramos por ellos, es para que vivamos por ellos y para que vivamos en ellos. O sea, que estos mandamientos, estatutos y derechos de los que habla la Torá están dirigidos para que llevemos nuestra vida de acuerdo a eso. Estos dirigirán nuestras vidas. Y si logramos eso, vamos a ser más felices, vamos a evitar problemas, vamos a evitarnos incluso problemas por las leyes locales del país donde vivamos, etcétera, etcétera. Y sobre todo vamos a estar aprobados por nuestro Padre Celestial, el Todopoderoso Yahweh. Eso es importante, hermanos. Vamos a ver el verso 6. Un momentito. Ish, esa es una manera de hablar en hebreo que hay que traducirlo cualquiera. Ish, que si tú lo tomas literalmente dice varón, varón. O ish, hombre, hombre. Pero eso no se puede traducir así. Eso significa cualquier varón. El coche, el besaru, lot y trebu, legalot, el wa, anilla, we. Cualquier varón, a cualquiera cercana de su carne, hablando de mujer, a cualquiera, quiere decir mujer, cercana de su carne, o sea, pariente, no se acercará para descubrir su desnudez, yo Yahweh. Otra vez estampa su firma, hermano. Eso quiere decir que esto es contundentemente importante. ¿Y acaso hay hombres que se juntan o se apuestan o se casan con sus parientes cercanos, por ejemplo, su hermana? Sí, claro que lo hay. No es quizá muy común, pero sí lo hay. Un hombre que se case con su hermana, para poner un ejemplo, ¿verdad? Dice ahí, pariente cercana de su carne. Eso quiere decir que puede ser hermana o alguna otra relación cercana a él, ¿verdad? Como hija o hijo, etcétera. ¿Okay? Y otras que vamos a ver literalmente acá en el pasaje. Eso es un pecado. Ha sucedido el caso, hermanos, de que un hombre se ha casado con una hermana, pero fue por ignorancia, porque no sabía que era su hermana. Porque se criaron, ¿cómo se llama? Separados, los separaron al nacer o algo así, o temprano en la vida y no se conocieron y finalmente se conocieron uno al otro,
sabía que eran hermanos y se casaron. Eso se ha dado, es una desgracia. ¿Qué hacer en ese caso? Bueno, eso no es tema de esta discusión de hoy, pero lo que sí quiero acotar es que no se le cuenta, creo yo, ese pecado, siendo que fue por ignorancia. Pero en ese caso hay que arrepentirse y resolver la situación. Eso es ya tema para otra ocasión. Ahora, el próximo verso, verso 7, Erwat abija o Erwat immeja lo tegale, immejahi lo tegale erwatá. La desnudez de tu padre, eso es eruá, desnudez. La desnudez de tu padre y la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. Aclarar que la palabra descubrir la desnudez de una persona se refiere a tener relación sexual, ¿okay? No necesariamente a casarse, o sea, formalmente, sino con acostarse con esa persona, pues ya violó el mandamiento. Porque descubrir la desnudez de esa persona es, implica o significa tener relación sexual, ¿ok? ¿Y por qué dice la desnudez de tu padre y la desnudez de tu madre? ¿Verdad? Luego prohíbe, no descubrirás. ¿Por qué dice la desnudez de tu padre? O sea, no está diciendo que no debes acostarte con tu padre. Lo que pasa es que acostarte con tu madre es igual que si hubiera sido con tu padre. Eso es la enseñanza aquí. Porque vamos a leer otra vez. Y la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. Eso quiere decir que acostarse, esto de la desnudez de tu padre, se refiere a la desnudez de tu madre. ¿Ok? Más adelante vamos a ver otro detalle que amplía o aclara esto. Es un pecado de muerte acostarse con su madre si es un hombre o con su padre si es una mujer. Lo mismo, ¿verdad? Hoy día eso se da, no es que se dé todo el tiempo, pero sí se da. Sí se da. Yo como trabajador social también en un tiempo, cuando era trabajador social, tuve que ver un caso de un padre que vivía como con su hija, como si fuera su esposa, su mujer. Y luego que lo hizo con otra hija. Y luego las hijas lo acusaron y lo metieron a la cárcel. Y después que cumplió no sé cuántos par de años en la cárcel, salió y en vez de arrepentirse y pedir perdón, lo que hizo es que botó a las hijas de la casa por haberlo metido preso. Mira qué clase de animal. Oh, perdón, con el perdón de los animales. No, porque los animales no hacen eso. Ok. Así que con el perdón de los animales. Bueno, hermanos, eso se da en esta sociedad. Es un pecado de muerte. Obviamente si el individuo no se arrepiente, ¿verdad? Porque el maestro Yahushua nos enseñó que todo pecado se le puede perdonar a los hijos de los hombres, menos el que ya mencionamos. Todo pecado se puede perdonar, pero la persona tiene que arrepentirse. Tiene que arrepentirse y dejar de hacerlo. Si está en el acto, ¿verdad? En ese momento, se arrepiente, tiene que dejar de hacerlo, ese pecado. All right? Verso 8. Erwat eshet avija lo tegale. Esa doble L aquí en hebreo hay que pronunciarla, no es tegalle que dice ahí, sino tegale. Hay que alargar la L. Erwat, perdón, erwat avijahu. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Esto se refiere, porque ya se mencionó a la madre, así que no se refiere a la madre. ¿Ok? El verso 8 no se refiere a que no te debes acostar con tu madre. Eso ya está aclarado antes. Ahora está diciendo, no te puedes acostar tampoco con la mujer de tu padre. Eso es si tu padre tiene otra mujer. Eso no aplica hoy porque hoy, excepto en los países orientales y países árabes y algo así, otros países por el estilo, pues el hombre puede tener dos esposas o más. Pero acá en Occidente, donde vivimos nosotros, no se da eso. O sea, eso está prohibido por ley, por la ley civil. Por lo tanto, pues no aplica esto, ¿verdad? Pero el mandamiento está ahí, anyway, por si acaso alguien lo hace, ¿verdad? La desnudez de la mujer de tu padre, aparte de tu madre, tampoco puedes
descubrirla, su desnudez. ¿Ok? Porque también dice aquí, la desnudez de tu padre es. Eso en lenguaje moderno se diría, es como si te acostaras con tu padre. ¿Qué es lo que significa la desnudez de tu padre? Es la desnudez de la mujer de tu padre, es la desnudez de tu padre. Un lenguaje extraño para el oído moderno, ¿verdad? Pero en hebreo eso es lenguaje común y corriente. ¿Ok? Verso 9. El what, otra vez la desnudez de. Esa T final, esto es para los hermanos que están estudiando hebreo. Esa T al final de la palabra aquí, el what, también se puede decir el va, ¿sabe? El bat, está bien, eso es hebreo moderno, pero en hebreo antiguo es el what. Y esa T final significa de. El what, ajoteja, bat avija, o bat imeja, moledet bait, o moledet hutz, no te galé, el guatán. La desnudez de tu hermana, ahora para los muchachos, los hijos, y la desnudez de tu hermana, sea hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, no descubrirá su desnudez. Ahí está. O sea, a un muchacho, a un hombre, le está prohibido por la Torá acostarse con o casarse con la hermana, sea que sea hermana de padre y madre, peor todavía. Pero si es hermana de padre nada más, prohibido. Si es hermana de madre nada más, prohibido. Eso es lo que está diciendo ahí, ¿ok? No descubrirás su desnudez. Y te dirá, ¿pero quién se va a acostar con su hermana? Pues, mano, mire, sí, los hay. Los hay. Que dice, hombre, que muchachos casi siempre son jóvenes que se han acostado con su hermana, ¿verdad? En una relación sexual. Aclaro eso porque acostarse con su hermana para dormir es una cosa diferente, ¿verdad? Porque la palabra acostarse también puede significar otra cosa, ¿no? Uno se acuesta para dormir y hay hermanos que duermen juntos por alguna situación, ¿verdad? Quizás por mucha pobreza, no tienen camas suficientes, etc. Bueno, pero aquí significa tener relación sexual con su hermana es pecado de muerte. En los tiempos antiguos, cuando imperaba la teocracia en Israel, si agarraban a alguien cometiendo ese pecado, lo liquidaban. Era pecado de muerte. Eso es lo que quiere decir que era pecado de muerte, que se pagaba con la muerte, se pagaba con la vida, ¿verdad? Se castigaba con la muerte ese pecado. Hubo un caso entre los hijos de David, ustedes saben, ¿verdad? Que se acostó con su hermana, incluso peor, la obligó a tener una relación sexual y ese muchacho habría sido pasible de muerte. Pero no se dio ese caso, no se cumplió. Primero porque era hijo del rey. Y ya eso era un personaje, bueno, especial, ¿verdad? No debió haber sido así, pero bueno, fue así. Ok, la desnudez de tu hermana, hija de tu padre, ya lo leímos. No descubrirás su desnudez, prohibido que un hombre se acueste con su hermana como acto sexual, y también está prohibido que una mujer se acueste con su hermano, que viene siendo lo mismo, ¿verdad? Pero al revés es lo mismo que al derecho. Ok, pecados de muerte. Acuérdense, el tema es pecados de muerte, que no son cosas livianas. Hay pecados que no son de muerte, lo dice también el escritor sagrado. Hay pecados que sí, bueno, son pecados, pero no es cuestión de muerte. En aquellos tiempos de la teocracia no mataban a alguien por cualquier cosa. Hay pecados que había que hacer una ofrenda, que se llama una ofrenda por el pecado. Existe, ¿no? En la Torá existe esa regla también. Alguien comete cierto pecado, pues viene, trae esa ofrenda por el pecado y como señal de su arrepentimiento y de su fe, y entonces pues se le perdona. Estos pecados que estamos hablando aquí no cualifican o califican para ser, digamos, expiados por una ofrenda. En la teocracia, acuérdense, casi todos estos principios de la Torá, no todos, pero muchos de ellos aplicaban en la teocracia. Fuera de la teocracia, como ahora que Israel no es una teocracia, sino una democracia, no se pueden cumplir. ¿Ok?
No es que fueron abolidos, eso es otra cosa, no han sido abolidos, pero no aplican a nosotros hoy día, no se puede cumplir porque no estamos bajo la teocracia. Teocracia quiere decir un gobierno dirigido directamente por Yahweh, a través de un rey sí, pero dirigido por Yahweh por inspiración. Eso no existe ahora. En Israel, que es una nación más o menos obediente a la Torá, más o menos obediente a la Torá, no hay teocracia porque allí los gobernantes los elige el pueblo. Ustedes saben de eso. Los gobernantes de Israel los elige el pueblo. Por lo tanto, es un gobierno democrático. Demo quiere decir el pueblo. ¿Okay? El que gobierna es el pueblo a través de sus gobernantes. Pues hoy no se puede aplicar la Torá en esas cosas legales. Estamos hablando, se puede aplicar la Torá en muchas otras cosas. Pero estamos hablando en términos de las cuestiones legales como esta, no se puede aplicar hoy día. Me refiero, no se puede aplicar la muerte. Pero eso no quiere decir que no sea pecado. Sigue siendo pecado. Si alguien comete cualquiera de estas faltas, sigue siendo pecado. Lo que estoy diciendo es que no se aplica hoy día la muerte. Pero cuidado, porque quizás no se aplique ahora, pero se aplicará después cuando usted comparezca ante el tribunal celestial. Si es que usted no se arrepiente, ¿verdad? Suponiendo que cometa alguno de sus pecados. Ok, verso 10. Erwet bat binja o bat bitja. Lo tegale erwatan ki erwateja henna. La desnudez de la hija de tu hijo. Eso es tu nieta. O de la hija de tu hija. Es tu nieta también. No descubrirás su desnudez, porque la desnudez tuya es. ¿Ves? Esta frase explica lo que estaba diciendo al principio. ¿Qué quiere decir la desnudez tuya? Pues que al violar la desnudez de tu hermana, de tu hija en este caso, perdón, de tu nieta en este caso, eso es la desnudez tuya. Una frase extraña, ¿verdad? Difícil de entender, pero es así. Es como para reforzar el pensamiento de que la desnudez de tu hijo, de la hija de tu hijo, que en este caso es tu nieta, es tan grande el pecado que equivale a la desnudez tuya. Hermano, eso es más raro, ¿verdad? Es más raro que se dé hoy día. En tiempos antiguos se daba, más que ahora. Pero no deja de darse esta situación en algunos casos de un hombre que tenga relación con una nieta, alguien. Claro, se sobreentiende que si ese caso se da, debe ser una nieta, pero que es ya grande, ¿verdad? Mujer. Puede ser que se dé el caso. Yo no he escuchado personalmente de casos así en las noticias, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no se dé. ¿Ok? Eso es un pecado también de muerte. Verso 11. El wet bat eshet abija, moledet abija, ajoteja hi, no te gale el watá. La desnudez de la hija de... Fíjense que aquí, como aprendemos hebreo, hermanos, aprendemos vocabulario. Por lo menos ya sabemos que eruá significa desnudez. ¿Ok? Bat eshet es la hija de la mujer de tu padre. Bat eshet abija, etcétera, ¿no? Moledet es engendrada o nacida. Vamos a leer otra vez en español. La desnudez de la hija, de la mujer de tu padre. Engendrada de tu padre, tu hermana es, no descubrirá su desnudez. O sea, si tu papá tiene una hija que vive con ustedes, perdón, no el papá, en este caso la mamá, dice la desnudez de la hija de la mujer de tu padre. O sea que por algún matrimonio anterior, la esposa que es ahora esposa de tu padre tiene una hija, ¿verdad? Que es de otro matrimonio, no es tuya, pero es hija de la esposa de tu padre, o sea, de tu mamá. O sea que tu mamá tiene una hija que heredó, o sea, viene allá de otro matrimonio anterior. Es también pecado, es tu hermana. Esto es sencillo, no hay que explicar mucho, es sencillo el concepto, ¿verdad? Verso 12. El watajot abija lo te yale, she'er abija hi. La desnudez de la hermana de tu padre, lo mismo, pero en este caso del padre, ¿verdad? No descubrirás, parienta de tu padre es. O sea que si tu padre por algún matrimonio anterior tiene una hija que vive ahora con ustedes,
que viene siendo tu hermana, es tu hermana porque es hija de tu padre, ¿verdad? Aunque no sea hija de tu madre. Eso se da, esas relaciones se dan. Pues tampoco debes acostarte o tener relación sexual con esa persona, con esa muchacha. Esto, hermano, viene siendo lo mismo. Lo que pasa es que aquí, lo mismo que se dijo antes, lo que pasa es que acá pues se detallan esos distintos escenarios, ¿verdad? Para que no quede duda. Pero básicamente se ha dicho ya eso antes, en los versos anteriores, pero ahora se dice de otra manera. Vamos al verso 13. El Watajot y Meja lo te galel, Kishe Erin Mejahi, la desnudez de la hermana de tu madre. Un momentito. Es que me equivoqué en el verso 12. En el verso 11 sí habla de la desnudez de la hija de la mujer de su padre, pero en el verso 12 dice la desnudez de la hermana de tu padre. Esa es la tía. Eso fue como que no me di cuenta de lo que estaba leyendo. La desnudez de la hermana de tu padre, esa es tu tía paterna. No descubrirás, parienta de tu padre es. Eso también está prohibido con la tía de tu padre. Entonces, acá el verso 13, la desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es tu tía. Tía materna se dice, ¿verdad? Si es hermana de tu padre, es tu tía paterna. Si es hermana de tu madre, es tía materna. También está prohibido tener relación sexual con la tía, sea por parte de padre o por parte de madre. Esos casos ya son más raros. Si es que se dan, yo no he sabido de que se den por ahí en nuestra sociedad, ¿verdad? Esas situaciones, pero es posible que sí, es posible que se dé, que no se salgan las noticias y ese tipo de cosas, pero es posible que se dé. Bueno, verso 14. Verso 14, hermanos, un segundito. Un momentito. Denme un segundo acá. Ok. Bueno, hicimos una pausa por un problema local. Vamos a continuar ahora mostrando el documento. Estábamos en el verso 13, ya lo leímos y lo consideramos. El verso 14 dice, el Watajiba abija lo tegale el ishto lo likrab dodatjahi. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, a su mujer no te allegarás, tu tía es. Fíjense, aquí otra vez aclara lo que decía al principio de esta frase, la desnudez del hermano de tu padre no descubrirás. Eso no quiere decir que no tengas relación sexual con el hermano de tu padre. ¿Ves? Como alguno pudiera entender eso. No. Lo que está diciendo ahí es que la desnudez de tu tía es como si fuera la desnudez de tu padre. Tener relación sexual con tu tía es como si tuvieras relación con tu tío. Eso es lo que significa ese lenguaje, hermano. ¿Ok? Por lo tanto, también está prohibido tener relación sexual con tu tía, sea tu tía por parte de padre o sea tu tía por parte de madre, es lo mismo. ¿Ok? Prohibido. Pecado de muerte también. Ok, verso 15. Erwat kalateja lo tegale eshel binja hi lo tegale erwata. La desnudez de tu nuera. Ok, no descubrirás. Mujer de tu hijo es. No descubrirás su desnudez. Esto es más sencillo de entender, ¿verdad? La desnudez de tu nuera, eso quiere decir que no puedes tener relación sexual con la esposa de tu hijo. Eso es sencillo. Eso es una traición bárbara. Eso es una traición no solamente a la ley, al mandamiento, a Yahweh, sino una traición bárbara a tu hijo. Tener una relación sexual con tu nuera, o sea, con la mujer, la esposa de tu hijo. Mujer de tu hijo es. El lenguaje es sencillo y claro.
no descubrirá su desnudez. Eso se pagaba en tiempos antiguos con la muerte. Era un disuasivo, ¿verdad? La muerte se supone que la muerte es del agresor, del culpable, del pecador. Era un disuasivo, el mandamiento más bien es un disuasivo para que el hombre que se ve tentado a hacer eso, ¿verdad? Pues aguante y diga, no lo voy a hacer porque me van a matar. Entonces, eso es lo que se llama un disuasivo, ¿eh? Un mandamiento que supuestamente, ¿eh? A veces no funciona así, pero esa es la intención del mandamiento, que sirva de disuasivo, que evite que este hombre cometa ese pecado. Pero si lo comete, entonces la misma ley se aplica para aplicarle la muerte a esa persona. Como decía antes, pues ya hoy día no existe eso de la pena de muerte así por cualquier pecado, ¿verdad? Por cualquier violación de la ley del estado donde vivimos. Eso no se aplica de esa manera. Pero de que es un pecado de muerte, es un pecado de muerte. Que ese es el tema de hoy. ¿Cuáles son los pecados de muerte? Y después vamos a ver, y se va a responder al final, la misma Torah lo dice, por qué Elohim mandó a Israel a que eliminara todos esos paganos que vivían allí en la tierra, en esa tierra, antes de entrar su pueblo allí. Verso 16. Ok, Erwat Eshet, Ajija, debí decir. Lo tegale, Erwat Ajija, la desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. La mujer de tu hermano, que es tu cuñada, ¿no? La desnudez de tu hermano es. ¿Okay? Otra vez la frase que ya lo hemos repetido, la desnudez de tu hermano es, pues lo que quiere decir es que, bueno, es que como si fuera tener la relación con tu hermano. Un pecado igual sería tener la relación con la mujer de tu hermano. Eso es lo que significa ese pasaje, ¿ok? Fíjense cómo se dice ajija. Aj es hermano, ¿verdad? Aj es hermano. Ajija quiere decir hermano tuyo, tu hermano. Así que poco a poco, si prestan atención, van a ir ustedes aprendiendo vocabulario poco a poco hebreo. Por eso yo he preparado esta serie de estudios así, basados en el hebreo, para que los hermanos por lo menos se acostumbren a escuchar la pronunciación del hebreo, ¿eh? Y de una vez aprenden vocabulario de hebreo bíblico, ¿ok? Eso es parte de la intención de preparar los temas de esta manera. Verso 17. Discúlpeme un segundo. El what isha ubita lo tegalde. Et bat bena we et bat ita lo tikach legalot erwata. Sha'arahen simahi. La desnudez. Discúlpeme que tengo que tomar un poco de agua. Bueno, la desnudez de una mujer y su hija no descubrirás. A la hija de su hijo y a la hija de su hijo no te allegarás para descubrir su desnudez. Parienta es ella. Maldad es, míralo aquí en hebreo. Zimá es maldad. Es. Aquí hay un problema de gramática hebrea, pero eso no es parte del tema, pero por si acaso. Dice aquí he, sin embargo tiene una wow acá. Debería leerse who, pero who es masculino, he es femenino. Entonces, como hay una discordancia ahí, por no cambiar el texto sagrado, los masoretas lo que hicieron fue añadirle un puntito debajo de la G, acá, ¿verdad? En vez de añadir el puntito dentro de la wow, para que diga who, añadir el puntito debajo de la G para que diga he, y entonces es femenino el asunto, la palabrita. Ahí está, la desnudez de una mujer y de su hija no descubrirás. O sea, tú no puedes casarte con una mujer que ha tenido a lo mejor una hija de matrimonio anterior y vive ahí con ustedes. Tú no puedes acostarte con ella y tener relación con ella. Eso es pecado mortal también. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces añade a la hija de su hijo
¿ok? Y a la hija de su hija, lo mismo, la nieta, no solamente la hija, sino la nieta de esa persona, no te allegarás para descubrir su desnudez. Es pariente como quiera, ¿ok? Parece que es un parentesco lejano, pero no es tan lejano. Es igual de pecaminoso. Ok, verso 18. Isha el ajotá. Cuando yo subrayo la H, como dice aquí, en la transliteración, eso quiere decir que esa H hay que pronunciarla. Eso representa una G hebrea con un puntito dentro, mírenlo aquí. ¿Ok? Aquí dice ajotá. Esa G hay que sonarla así. Y en español, pues yo lo hago subrayando la H. ואישה אל אחותה לא תיקח ליצור לגלות אירועתה בחייך. Y a una mujer con su hermana no tomarás para rivalizar. Esto sí se ha dado aquí, yo lo he visto. Y a una mujer con su hermana no tomarás para rivalizar, para descubrir su desnudez con ella en su vida. En su vida quiere decir que mientras viva tu mujer, tú no puedes acostarte o tener relación sexual con la hermana de tu mujer. Eso es pecado mortal también. ¿Ok? Y fíjate que dice para rivalizar, porque si lo haces, entonces van a ser rivales ellas. Fíjense que hoy día eso se consideraría adulterio, pero en aquellos tiempos antiguos no quise decir eso. Lo que quise decir es que hoy día es diferente la situación antigua, porque antiguamente sí un hombre se podía tener dos esposas, ¿eh? O su esposa y otra mujer, y ahí no había problema. Pero si son hermanas, ahí no. Eso es lo que está diciendo aquí. En aquellos tiempos en que el hombre podía tener dos esposas, no se permitía que fueran hermanas, esas dos. Y alguien me puede decir, pero ¿qué pasó con el caso de Jacob? Que se casó con dos mujeres. Eso es diferente, porque el caso ahí fue, primero que la Torah no estaba escrita en aquel tiempo. Segundo, que eso fue un truco que le hicieron y lo engañaron al hombre, ¿verdad? Ustedes saben la historia. Lo engañaron y le dieron por esposa a la hermana de la que él quería, que la que él se iba a casar. Y ya que se habían acostado, tenía que desposarla, tenía que quedarse con ella como esposa. Y después entonces trabajó por la otra hermana y a la larga él tenía dos esposas y las dos eran hermanas. Precisamente por los problemas que surgieron en ese hogar, que fue bastante disfuncional, fue que se dio la Torah por escrito más tarde, ¿verdad? En el tiempo de Moshe, de que eso no se debe hacer. Así que no podemos juzgar a Jacob por esta ley, porque en aquel tiempo no estaba escrita esa ley. ¿Ok? Pero una vez se escribió esta ley, ya eso aplica a cualquier otra persona que quiera tener o casarse o tener relación con una hermana de su esposa. No, señor, es pecado de muerte. Uy, tremendo. Verso 19. El Isha venidal Tumatá, Leotikrav, legalot peruatá. Y a la mujer en el periodo de su impureza, ahí quedamos ahora en otro tema. A la mujer en el periodo de su impureza no te allegarás para descubrir su desnudez. Creo que nunca se dio el caso en Israel que eso se diera, ¿verdad? De que se diera eso y que mataran al hombre por hacer eso, no. Porque ellos eran muy cuidadosos de no hacer eso. Esto es sencillo. Si tu esposa está en el periodo de su impureza, ¿qué quiere decir eso? En la regla, como le llaman ahora, o en la menstruación, que también se le llama así, ¿verdad? Cuando esta mujer, tu esposa, está en ese periodo de regla, como le llaman ahora, que dura, ¿cuánto es? ¿Un mes o 15 días o algo así? Yo no estoy muy diestro en esos detallitos. Pues en ese periodo no puedes tener relación con tu esposa. ¿Ok? No te allegarás para descubrir su desnudez. O sea, no te tendrás relaciones sexuales con tu esposa durante el periodo de la menstruación. Eso, pues algunos ven varios significados en eso. Ok, algunos dicen, bueno, ese mandamiento se dio para prevenir que los matrimonios evitaran los hijos.
¿eh? Porque algunos hombres que hacían eso no que era porque no querían tener hijos, no querían embarazar a su esposa. Y para hacerlo, para lograr esa idea, pues hacían la relación sexual durante el, el periodo ese, el periodo. También se le llama el periodo, ¿verdad? La menstruación. Entonces, y así pues evitaban los hijos de una manera natural. Bueno, pues aquí la Torah dice que no se debe hacer eso. Por lo tanto, algunos dicen, pues eso es para evitarla, para prevenir prevenir que se eviten los hijos. ¿Ok? Eso es una manera de prohibir evitar los hijos, evitar tener hijos, prevenir que el hombre se use ese truquito, vamos a decir, para evitar los hijos, para evitar embarazar a su esposa. Eso está prohibido, porque en aquel tiempo no se fomentaba ¿sabe? El evitar los hijos. Bueno, hoy día pues como que la cosa ha cambiado, ¿verdad? En todo el mundo ya no se condena que alguien trate de evitar, ¿verdad? Embarazar a su esposa, porque la situación de hoy día es tan precaria en muchos casos. Lo que pasa es que en muchos casos se hace por vicio, porque sí, no quiero tener hijos porque no me da la gana, ya eso está mal. Pero si hay una razón lógica, válida, razonable y a veces hasta obligatoria, hoy como que se ve diferente eso, ¿verdad? El evitar los hijos a veces es como hasta una necesidad para algunos matrimonios. De todos modos, las leyes en los países nuestros pues no tienen nada que ver con eso. Pero por la Torah sí, no se deben evitar los hijos. Sin embargo, en este caso, esa no es la única razón. Vamos a suponer que esa sea una razón. Puede que esa no sea la razón del mandamiento. Eso es así. Puede que esa no sea la razón de ese mandamiento. Pero, aun si fuera, hay otras razones de ese mandamiento. Y una razón es evitar lastimar a la mujer. Porque sí es sabido, ¿verdad? Que la mujer en ese periodo de regla, de menstruación, o como se le llame, está muy sensible interiormente, ¿verdad? Muy sensible, muy sensitiva a los tejidos, muy sensitivo. Entonces, una relación sexual con un interior, una parte interior tan sensitiva puede lastimar a la mujer, puede lastimarla y puede ser grave, dependiendo, ¿verdad? De ciertas cosas, pudieras lastimarla malamente. Por lo tanto, es una medida de protección para la mujer. Esa es una manera de verlo. Hay otra manera de verlo, la prohibición. Y es que cuando ya se dijo en otro mandamiento, ¿verdad? Se habló de que una relación sexual con la esposa, cuando hay esta menstruación, lo hace inmundo al hombre, lo hace impuro, ¿ok? Porque la mujer en ese periodo está impura y en aquellos tiempos del templo ella no podía ir al templo. Ese es el punto. En aquellos tiempos antiguos, cuando había templo, a la mujer por la Torá se le prohibía ir al templo y tocar las cosas sagradas. ¿Por qué? Porque estaba impura. Estar impuro no es pecado. Eso no tiene nada que ver con pecado. Eso era una precaución de que la mujer no contaminara, no tocara cosas sagradas, porque al tocar las cosas sagradas, ¿verdad? O el templo mismo, contaminaba esa cosa sagrada o contaminaba el templo. Es una contaminación ritual, ¿okay? No tiene que ver con pecado. Es una contaminación ritual, es una impureza ritual. La mujer hasta el día de hoy también se puede entender, y es así, queda impura por ese tiempo de la menstruación. Pero eso es una impureza ritual. Grábense eso, no tiene nada que ver con el pecado y hoy día no tiene ningún efecto importante porque no hay templo, no hay cosas sagradas. Simplemente está impura y ya, pero eso no tiene nada que ver. Quiero decir, no le afecta en su vida. Ahora, el hombre, por la misma razón, al tener esa relación, queda impuro y tampoco podía, en tiempos antiguos, tampoco podía ir al templo, no podía ofrecer sacrificios, no podía tocar las cosas sagradas.
Entonces, por eso es que se daba ese mandamiento, prohibiendo esa relación sexual con su esposa mientras ella estuviera en impureza ritual, ¿verdad? A causa de la, como también pasa lo mismo con el parto, igual, aunque no se menciona en el mismo verso, pero con el parto, la mujer queda impura por un número de días y por lo tanto aplica todo esto que acabo de decir, ¿ok? Vamos ahora al verso 20. والإشاء عمتך לא תיתן שכבתך לזרע לטמא בה. Y con la mujer de tu prójimo no darás tu emisión de semen para contaminarte con ella. Aquí ya caemos en otra clasificación. ¿Por qué se prohíbe eso? Bueno, porque eso es adulterio. ¿Ok? Eso es claramente, este verso 20 claramente está prohibiendo el adulterio, aunque no lo diga así con esas palabras. Dice, la mujer de tu prójimo, no darás tu emisión de semen. Es una manera curiosa de decirlo, ¿verdad? Una manera curiosa, podría decir, no, no te acostarás con ella, o podría decir, no descubrirás su desnudez. Pero dice de esa manera, no darás tu emisión de semen. Algún truculento pudiera decirme, pero eso quiere decir que sí puedo tener la relación con la mujer de mi prójimo, pero no darle semen. Dice ahí, no darle su emisión de semen, pero no hay problema. Hermano, esos son los tramposos los que piensan así. No, porque en otras partes se dice claramente, no te acostarás con la mujer de tu prójimo, pecado de muerte, etcétera. Y es lo mismo aquí, lo que pasa es que se dice de otra manera, ¿verdad? Y dice para no contaminarte con ella. O sea, si haces eso, te contaminas igual. Tú dices, pero ya no está en el periodo en la regla, ¿verdad? No importa, eso no es el tema ahora. Es que esa es la mujer de tu prójimo y no es tuya. Tú no puedes acostarte con ella. Y si lo haces, cometes pecado, que se llama adulterio. Y es un pecado de muerte. Gracias a Yahweh, hoy día no hay, ¿sabes? No estamos en una teocracia, por lo tanto a los adúlteros no los matan inmediatamente, el gobierno no va y los ejecuta como hacían antes. Ahora no. Ahora pues uno se libra de eso, pero no se libra del pecado de la condena de muerte a menos que se arrepienta. Ahí aplica también lo que dijo el maestro Yahoshua. Todo pecado le es perdonado a los hijos de los hombres. ¿Ok? Y ese es uno de ellos también. Pero eso si tú te arrepientes y te apartas de la comisión de ese pecado, ¿ves? Hay que meditar en eso, porque eso es un pecado muy común hoy en día. Y muchos hombres lo han cometido, quizá la mayoría de los hombres de alguna que otra vez lo han cometido, y si no se arrepienten, es un pecado de muerte. No, el gobierno no te va a matar, pero hay un jurado allá arriba, el Tribunal Celestial, que si no te arrepientes, algún día te llegará la condena. ¿Ok? Verso 21. Umizaraja, no titen le avir la molech o el ote jalel et shem eloheja ani Yahweh. Otra vez establece su firma aquí. Y de tu simiente, eso quiere decir de tus hijos, no darás para sacrificar al molech. El molech era una deidad en aquellos tiempos muy antiguos en Canaán precisamente. Se practicaba mucho la adoración de Molech. En otras versiones lo ponen como Moloch, Moloch. Pero en hebreo se llama Molech. Pues a muchos adoradores, aparte de adorar a esa deidad falsa, ese ídolo pagano, también le ofrecía sacrificios de sus hijos, hermanos. Recuerdo que, o sea, por la historia, que los incas, no sé si los incas o como se llamen, los habitantes indígenas de las Américas antiguas, también practicaban sacrificios humanos. Pues en aquellos tiempos en la tierra de Israel se practicaba también. No era algo tan común, pero sí se hacía. Los adoradores del Molech sacrificaban a sus hijos, wow, o a uno de sus hijos, ¿verdad? Para esa deidad falsa.
y no profanarás el nombre de tu poderoso Yahweh. O sea, que al hacer eso profanaban el nombre de Yahweh. Por eso se le prohibió a Israel terminantemente hacer eso. Voy a seguir leyendo solamente el español porque el tiempo avanza mucho y falta bastante. ¿Okay? Dice, y con varón no te echarás como con mujer, abominación es, eso está clarísimo. Eso es, perdón, eso es prohibición del homosexualismo. ¿Ok? Eso está, hermanos, más claro no puede estar. Con varón, tú hombre, con varón, con otro hombre, no te echarás como con mujer. Prohíbe claramente el homosexualismo. Dice que es abominación. Toeva se dice en hebreo. Toeva. Toeva es abominación, algo abominable, detestable. Ok, eso. Para Yahweh es detestable. Para los hombres corruptos, pues algo bueno, según ellos, ¿verdad? Es corrupción. Verso 18. Y con algún animal no tendrás ayuntamiento para mancillarte con él. Eso es sencillo. Prohíbe la zoofilia o el bestialismo, tener relación sexual con una bestia, con un animal. Y dice, y una mujer no se pondrá delante de un animal para ayuntarse. Confusión es un pecado de muerte también, hermanos. Eso no se practica mucho hoy día, pero sí se practica. Ha salido en las noticias alguna vez que alguien ha practicado esto. Y es pecado también de muerte, ¿ok? Que aunque no tenga la consecuencia de muerte hoy día literalmente, pero sí está escrita esa obra contra el que lo comete, y si no se arrepiente y se aparta, también recibirá la muerte en su debido tiempo. ¿Ok? Verso 24, no se contaminarán ustedes con alguna de estas cosas, estas prácticas, porque en todo esto se contaminaron las naciones que yo eché de delante de ustedes. Aquí está la respuesta a la primera pregunta que hice, o que mucha gente hace esa pregunta. ¿Por qué el Todopoderoso mandó a Israel a eliminar de la tierra de Canaán a todos esos tribus paganas? Por eso, porque ellos practicaban todos estos pecados. Eso es lo que dice ahí. Y por eso entonces eran reos de muerte. Y por eso se les permitió a Israel eliminar a esa gente. Bueno, a los que podían escapar, pues los dejaban escapar. Pero a los que le hacían la guerra, le hacían la batalla a Israel, los eliminaban. Y tenían la autorización del Todopoderoso para eso, porque esas naciones estaban corruptas hasta los huesos, estaban totalmente corrompidas con esos pecados. Esa es la importancia de este pasaje. Este pasaje nos dice claramente cuáles eran los pecados que cometían habitualmente esas tribus que habitaban la tierra de Canaán en aquellos tiempos. Estos eran los pecados. Y lo llama la escritura pecados de muerte. Ok, vamos a ver el verso 25. Y fue contaminada la tierra, y yo visité su maldad sobre ella, y vomitó la tierra a sus moradores. Ahí está. Y sigue diciendo el mismo tema. Y guarden ustedes mis estatutos y mis derechos, y no harán todas las abominaciones estas, el natural y el extranjero que peregrina entre ustedes. O sea que cuando Israel estaba ya había poseído esa tierra y se estableció la teocracia, todos esos pecados estaban prohibidos también para los extranjeros que vivieran en Israel. ¿Ok? Sencillo. Verso 27. Porque todas las abominaciones estas hicieron los hombres de la tierra de Canaán, que estuvieron antes de ustedes. Ahí están los cananeos. Y se contaminó la tierra. Ahí está. Esos pecados contaminan la tierra, el país donde uno vive. ¿Ok? Y el 28, y no vomitará la tierra de ustedes, si obedecen, ¿verdad? No vomitará la tierra a ustedes por haberla contaminado, como vomitó a la nación que estuvo antes de ustedes, ¿verdad? En esa tierra. Porque todo el que haga, ahí está, el decreto final, todo el que haga de todas estas abominaciones que acabamos de leer,
serán cortadas las personas que las hagan, cortadas de su pueblo. Aquí yo puse la palabra almas, acá en la traducción, porque en hebreo se usa la palabra nefesh, mírala aquí, ha-nefashot. Ahí aprendemos que es una palabra femenina, nefashot. Palabras que terminan así en ot son femeninas y por lo tanto el alma es un concepto femenino, ¿verdad? La nefesh. Pero ¿qué pasa? Que la palabra nefesh tiene muchos significados. Perdón. Significa persona. Generalmente significa persona. Cuando Yahweh dice, mi alma aborrece tal cosa, lo que está diciendo es yo aborrezco tal cosa. O mi persona aborrece tal cosa. Es el significado más común de la palabra nefesh en el hebreo bíblico. ¿Ok? Pero como a veces se traduce como alma, pues puse ahí la palabra para hacer esa relación, esa comparación. ¿Okay? Serán cortadas de su pueblo. Hay algo aquí. En los tiempos antiguos de la teocracia, los que practicaban esos pecados eran cortados de su pueblo por medio de la muerte física. Ahí de una vez los ejecutaban. Pero no habiendo la teocracia, no se aplica la muerte física, pero ser cortado de su pueblo quiere decir ser eliminado del registro de su pueblo. ¿Ok? Ya no se considera pueblo de Yahweh el que practique esos pecados. Eso es lo que, redondeando el pensamiento, ¿verdad? Eso es lo que dice ahí. ¿Ok? Y el verso 30, y guarden mi ordenanza para no hacer de las prácticas abominables que hicieron antes de ustedes y no se contaminen con ellas, yo Yahweh su poderoso. Ahí está, aquí termina el capítulo, este capítulo de, perdón, de Levítico. Se nos acaba el tiempo. Gracias a todos los oyentes, gracias a la paciencia, ¿verdad? Por la paciencia que han tenido de escuchar hasta el final. Y este capítulo es uno de los grandes capítulos de la Escritura, porque es casi el único capítulo que detalla así, parte por parte, uno por uno, cuáles son los pecados de muerte que menciona también el apóstol en los escritos apostólicos. Espero pues que hayamos captado por lo menos la importancia de estos mandamientos que hoy día aplican igual, pero en el sentido espiritual, ¿verdad? No que se nos va a dar muerte literalmente, pero que espiritualmente si nos dedicamos a esos pecados, vamos a morir espiritualmente. Y si no nos arrepentimos, algún día el tribunal celestial también decretará muerte contra nosotros. Así que mucho cuidado con todos esos pecados, ¿ok? Y con esto pues me despido de los hermanos que nos están escuchando. Hasta la próxima. Shalom.